Se moleste quien se moleste, las cifras nunca mienten. Y acá lo que estamos viendo es que justamente bajo la administración del presidente guerrillero de Colombia, Gustavo Petro, las cifras efectivamente no muestran un desempeño óptimo por parte de su presidencia. La semana pasada discutimos cómo han aumentado algunos crímenes de violencia, como lo es la extorsión o el secuestro. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de algo que también demuestra lo pésima que ha sido su gestión. Porque si hay algo que muchos tenemos bien claro, es que los individuos, los seres humanos, votan con los pies. Y cuando la migración, o el éxodo, mejor dicho, de un país aumenta, es por algo. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Siguen surgiendo cifras alarmantes, ¿no? De Colombia, bajo una presidencia que, por cierto, o sea, lo que lleva es apenas la mitad de su periodo, incluso menos de la mitad. Y lamentablemente, a pesar de las advertencias, bueno, muchos colombianos pensaron que el cambio, que sí lo hubo, porque es que hay que aclarar algo, que el cambio no necesariamente siempre es para bien, uno puede cambiar para mal también. Entonces en Colombia hubo un cambio, para mal, pero lo hubo. Y lamentablemente en gran medida porque, bueno, no se escucharon las advertencias de, bueno, quienes estaban alertando sobre lo que representaba el sistema político y económico de un individuo como Gustavo Petro, que abiertamente ha sido, bueno, de la izquierda más radical, nefasta y asquerosa durante toda su vida, y que previo a ello, por cierto, antes de ser político, bueno, fue un tipo que fue criminal. Ya nada más por eso creo que queda descalificado, pero hubo gente que prefirió arriesgarse, probar por lo en teoría nuevo, que de nuevo no tiene absolutamente nada, porque es una ideología ya obsoleta, es un sistema político obsoleto que ya ha demostrado su fracaso una y otra vez, pero lamentablemente muy pocos individuos logran aprender en socialismo ajeno. Así nos pasó a los venezolanos, hay que reconocerlo. Muchas advertencias de los cubanos, pero no los escuchamos porque, bueno, Venezuela es distinta. Colombia también es distinta a Venezuela. Afortunadamente, bueno, yo creo que las instituciones se están aguantando un poco. Veremos si son capaces de evitar la permanencia de poder de Gustavo Petro o del grupito que está alrededor suyo. Pero bueno, la semana pasada justamente estábamos comentando cómo en crímenes violentos como son, por ejemplo, la extorsión o los secuestros habían aumentado de manera significativa desde la asunción de Gustavo Petro como presidente de Colombia. La extorsión en casi un 30% y los secuestros en más de un 80%. Imagínense ustedes, a solo un año de haber asumido como presidente. Pero siguen cifras, no, siguen surgiendo cifras que demuestran lo mal direccionada que está en estos momentos Colombia. Porque independientemente de las narrativas, independientemente del maquillaje que se pueda dar a algunas cifras en algunos contextos, que lo hacen a cada rato, hay algo que no se puede maquillar, hay algo que no se puede vender, ¿no? O que no se puede explicar sin entender que evidentemente hay una situación negativa, y es el tema de la migración. Cuando uno ve movimientos masivos de migrantes, ¿no? Gente que está huyendo de un país en específico, es por algún motivo. Puede ser una guerra, puede ser una crisis económica, puede ser persecución política, puede ser hambre, lo que sea. O sea, usted piensa en eso y cada vez que usted vea estos movimientos masivos de migrantes se va a dar cuenta que evidentemente detrás de eso hay una crisis de algún tipo. Millones de ucranianos se van, que hubo una invasión por parte de Rusia a Ucrania. Millones de sirios se van, que hubo una represión brutal, ¿no? Por parte del régimen sirio en contra de sus ciudadanos. Además de guerras internas que han habido, ¿no? Y en Medio Oriente esto hemos sido testigos, lo estamos viendo en estos momentos con el tema de Palestina. Sin tomar lado de ningún tipo, o sea, lo que estamos viendo es que evidentemente hay una crisis y esa crisis obliga a que los ciudadanos de ciertas zonas se vayan huyendo, ¿no? En las peores condiciones hacia otras zonas. Lo vimos con Venezuela, 8 millones de venezolanos que se encuentran fuera del país
La gran mayoría, por cierto, en Colombia creo que tienen ya 2 millones o más de 2 millones de venezolanos allí presentes, y es justamente producto de una crisis política, económica, una crisis generalizada que existe en estos momentos en Venezuela, sumado, por supuesto, a la persecución política que también existe. Y si traspolamos eso a Colombia, que evidentemente el éxodo no ha sido tan masivo, no estamos hablando en millones, uno también puede buscar ciertas explicaciones. Y si bien no estamos hablando en millones, acá lo que hay que hablar es de justamente el aumento de migrantes y bajo qué condiciones están migrando. Porque resulta que desde que Petro asumió el poder, los colombianos que están arriesgando su vida, ¿no?, para llegar a los Estados Unidos a través de la muy peligrosa selva del Darién, han aumentado en un 214%. 214%. Estamos hablando que habría que ver los números, digamos, oficiales, ¿no?, por así decirlo, porque ahora son la quinta nacionalidad que más huye por esta vía, repito, pero bueno, más del doble, el 100% es el doble, ¿no? Entonces el doble del doble, 4 veces estamos hablando, desde que Petro asumió el poder. Por supuesto, los que encabezan la lista son los venezolanos, con 294.598 personas que utilizan la selva del Darién para justamente llegar a los Estados Unidos. Los ecuatorianos, en Ecuador en estos momentos hay una crisis enorme de seguridad. Los haitianos, Haití es un país que ha estado hundido en la pobreza durante décadas, y los chinos, que evidentemente, además de ser el país más poblado del mundo, también tienen, bueno, un régimen bastante represivo. Entonces no es poco común que se encuentren chinos en cualquier lista de migrantes, en cualquier país, en cualquier región, ¿no? Pero, ¿cómo se explica esto, entonces, este aumento significativo de los colombianos? Que, repito, no es que se están yendo porque, si bien la migración siempre nos va a decir, nos va a dar ese diagnóstico, ¿no?, de cómo está la situación, cuando la gente lo hace de una manera más ordenada, uno dice, bueno, no estaban tan desesperados. Pero el que migra por la selva del Darién, evidentemente, está muy desesperado, porque todo el mundo sabe que esta es la selva, de hecho, más peligrosa del mundo, tengo entendido. Y si ya ocupan ahora el quinto lugar por esta vía, esto no es contando los que llegan por el aeropuerto, los que se van en avión, los que llegan quizás por algún puerto, los que se van a otros países, no. Estamos hablando nada más de los que quieren llegar a los Estados Unidos a través de la selva del Darién. Bueno, acá se nos tienen que encender las alarmas. El hecho de que hayan aumentado en 4 veces, ¿no?, la cantidad de migrantes que se están yendo en condiciones paupérrimas y, bueno, producto del desespero. ¿Qué es lo que está pasando? Esa yo creo que es la pregunta que hay que contestar. Lo que sí es que la promesa de que se iba a vivir sabroso, ¿no? ¿Se recuerdan ese eslogan, a vivir sabroso? Parece que nada más aplicaba para Gustavo Petro, Francia Márquez y los allegados, ¿no?, de ese grupito de élite política, pero para el ciudadano común, lamentablemente, como que no se le incluyó, ¿no?, en ese paquete o en esa promesa. Evidentemente, mientras siga la misma política, mientras siga el mismo presidente guerrillero a la cabeza, aplicando exactamente las mismas medidas que han generado justamente, bueno, una crisis bastante importante a nivel económico, que está evidentemente disparando, ¿no?, los índices de inseguridad en la nación. Yo me imagino que todos estos elementos sumados de lo que están llevando a los colombianos a irse del país, pero mientras se sigan aplicando estas mismas medidas, todos estos números van a aumentar, tanto los que expliqué la semana pasada, ¿no?, la extorsión y los secuestros, como estos de la migración masiva en condiciones bastante adversas. Así que esto es un llamado de reflexión, como siempre digo, todavía están a tiempo de solucionar esto, porque más o menos lo que requieren estos regímenes para afianzarse y evitar, ¿no?, controlar absolutamente todo, son unos 20, 25 años. Ya después de allí es muy difícil sacarlos de poder, incluso si nadie los apoya. Pero en Colombia recién está empezando. Y ya están en esta primera fase, digamos, percibiendo, ¿no?, una cucharadita apenas de lo que es justamente este sistema criminal, inhumano, radical, generador de miseria, de muerte, de separaciones y de mucho dolor. Colombia es un llamado de atención, pónganse las pilas, porque de verdad, no quieren terminar como los demás países de la región, que ya tienen décadas, llámese Cuba, Nicaragua, Venezuela, bajo sistemas autoritarios, que además de autoritarios, de totalitarios, mejor dicho,
también genera mucha miseria. O sea, no es ni siquiera que, bueno, los oprimen, pero por lo menos el país está bien. Ni siquiera eso, que ya es malo, que ya es malo. Pero es que acá es todo lo peor que se... de cuestiones feas, de cuestiones malas y asquerosas. Entonces, todo lo que usted se puede imaginar, eso es lo que sucede en nuestros países, lamentablemente. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación, colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News, acá tienen cómo se escribe, le dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @contrapoder30, en la de Instagram, @contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, youtube.com/contrapoder30, que además de suscribirse activen la campanita, que le den like al video, pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Ya regresamos con una muy interesante entrevista sobre la gran consulta popular que hubo el día de ayer en Venezuela para la defensa del Esequibo. ¿Realmente alguien se cree esta payasada? ¿Qué acciones va a tomar el régimen? Ya regresamos.